Bueno, gloria a Dios, quiero que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a seguir con el tema la liberación y la guerra espiritual. Y quiero hablarle hoy del orgullo, una epidemia que está arrasando al pueblo de Dios, a los ministros de Dios, y es una epidemia que tiene la raíz en Satanás, tiene la raíz bien fuerte, y prácticamente ahora le voy a decir por qué a raíz de ese pecado se derivan todos los demás pecados. Gálatas capítulo 5, verso 19. Ya habíamos leído algo de esto, pero vamos a repasar un poquito algo importante. En Gálatas capítulo 5, en el verso 19, nosotros vamos a encontrar lo que la palabra habla, las obras de la carne. Ok, las obras de la carne prácticamente son el asiento o las legalidades de los pecados del mundo, y igualmente son las cosas que el diablo o los demonios utilizan para encadenar a la gente. Entonces, voy a leer bien desde el verso 19. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, insensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, yo dije que las obras de la carne las podemos clasificar en varios grupos. El primer grupo es el grupo obras de la carne referente a lo sexual. Ok, ahí viene inmoralidad, impureza y sensualidad. Ya hablamos de esto, hablamos de los demonios y la sexualidad hace 2 domingos atrás. Ok, o sea que no voy a entrar en eso. Luego el segundo grupo es idolatría y hechicería o brujería. Este grupo tiene que ver con pecados que pertenecen con religiones paganas, pecados que pertenecen con prácticas ocultistas. O usted hoy en día ya lo sabe, la nueva era, si no lo sabe, el hinduismo, el budismo, el islamismo, todo lo que hoy en día sacan nuevo, todo, meditación trascendental, brujería, magia negra, magia blanca, el tarot, el tabaco, las cartas, el horóscopo. Si usted ha practicado el horóscopo o ha visto el horóscopo, arrepiéntase, hay que ser libre de un espíritu de brujería. Eso es feísimo. Entonces, todo este tipo de cosas, todos estos pecados derivan de este grupo. Entonces, todo esto está haciendo daño a la gente, está cautivándola, está atándola en todos los aspectos. La brujería maldice la vida de las personas. Luego dice, este grupo que vamos a nombrar es el grupo que hemos denominado pecados en el asiento del carácter. Escuche, y ahí viene: enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias. 8 cosas. Fíjese cómo Dios va a hacer un énfasis. El Espíritu Santo, a través de Pablo en la escritura de Gálatas, va a hacer un énfasis muy grande en el carácter. Todas estas cosas pertenecen al carácter del hombre, el carácter desviado, lo que hemos nombrado: enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias. Y luego terminamos con borracheras y orgías. A esto se le pueden llamar pecados de ebriedad. Entonces, los podemos clasificar en varios grupos. ¿Dónde nos vamos a enfocar? Vamos a enfocarnos en los de carácter: enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. ¿Qué es entonces una enemistad? En el original griego traduce hostilidad, estar bravo, estar enojado, bravo con las personas, enemistado, no lo quiero ver ni en pintura, no le quiero hablar. Eso es asiento de demonios. Satanás puede utilizar tu vida en contra de eso. ¿Qué son pleitos? En el original griego dice peleas. Luego dice celos.
todo tipo de celos, celos a nivel de pareja, celos a nivel de espiritualidad, celos del hermano porque Dios lo bendice, celos del pastor porque Dios lo usa más, porque tiene más revelación, celos de esto, celos de lo otro, celos empedernidos en todos los aspectos, enojos, furor, ardor, ira violenta. Cuando nosotros somos consumidos por la ira violenta, por el furor, por el enojo, hay gente que se enoja y se descontrola, grita, pelea, golpea. Entonces eso está hablando de que hay un asiento de ilegalidades de los demonios en la vida de las personas. Rivalidades, o sea, personas contenciosas, personas que siempre quieren estar peleando. O sea, si no tienen la razón, entonces pelean. Todo el mundo se equivoca, pero ellos no, contenciosos. Nace de personas competitivas. Luego divisiones o disensiones, como le llama la palabra, sectarismos, división, desunión, dividir. Entonces todas estas cosas, las envidias, escuche, todas estas cosas tienen solo una raíz. Estas 8 cosas que la Biblia nombra de una manera general tienen una raíz y es el orgullo. Todo esto nace y se deriva de un corazón orgulloso. Cuando yo soy una persona orgullosa, soy terco. Yo siempre tengo la razón. Me vale lo que usted diga. Usted está equivocado. Yo soy el que tengo la razón. Eso es un corazón orgulloso. En todos los aspectos. Soy arrogante, soy soberbio. Miro a la gente por encima del hombro. Yo soy más, yo me creo más, usted no sirve, yo sí sirvo. Un corazón orgulloso es independiente, usted no sabe hacerlo y lo hago todo yo. Entonces, todo esto nace del orgullo y ahora quiero entrar en la parte del orgullo, que es donde realmente Dios quiere ministrarnos y enseñarnos. Escuche, el orgullo viene enraizado en nuestra naturaleza carnal, la naturaleza que nosotros heredamos de Adán. Entonces, el orgullo tiene que ser extirpado de nuestra vida. Hay niveles de orgullo, hay personas que son extremadamente orgullosas y hay personas que tienen un nivel de orgullo más bajo, pero siempre hay orgullo en nuestro corazón. Por orgullo no perdono. ¿Sí me entienden? No perdono porque tiene que pagar lo que él hizo. Y es por orgullo, siempre estoy enfocado. La persona que es orgullosa es egocéntrica. La persona que es orgullosa es egoísta en todos los aspectos. Entonces, quiero hablar un poco de eso y quiero llevarlo a la palabra donde es importante y voy a mostrarle cómo Dios mira el orgullo. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el orgullo? ¿Cuál es el origen del orgullo? Y cómo hay un espíritu del diablo que es el que gobierna esta área, que la Biblia le llama el Leviatán, el dragón del mar. Y ahora se lo voy a enseñar en la palabra. Es un espíritu, es un principado demoníaco terrible y es el que maneja esto. El orgullo es una de las principales peleas en los matrimonios. Ay, pues como tú no me pides perdón, yo tampoco. Y así, entonces tú no me hablas, yo tampoco te hablo. Y me voy a dormir al sofá, y me voy a dormir acá. Y así, una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, ojo con eso. Vamos a analizar. Váyase al libro de Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Gloria a Dios, porque Dios lo que quiere es enseñarnos y quiere llevarnos realmente al pueblo a una santidad total, una posición buena delante de Él. Proverbios 8, versículo 13, váyase al versículo 13. Dice el versículo 13 así. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿qué? Yo aborrezco. Fíjese, empezamos. Dice el Señor así, el orgullo, la boca soberbia, la boca perversa, la arrogancia y el mal camino, yo aborrezco.
Ahora más adelante le voy a explicar cuál es la palabra original en el hebreo cuando dice yo aborrezco. Aborrecer en el idioma castellano de nosotros, en el diccionario de la Real Academia Española, aborrecer significa algo que es detestable, algo que es insoportable. Cuando yo digo, yo te aborrezco, o sea, no te puedo ni ver, me produces náuseas. Hay una expresión española muy coloquial que dice, cuando lo vi se me hizo de noche. ¿Cierto, hermano? O sea, es una cosa, y eso es como decir, no lo puedo ni ver ni en pintura. O sea, en cuanto lo veo, entonces, eso es una expresión española muy coloquial aquí. Entonces, el Señor detesta, aborrece a la gente que es orgullosa, a la gente que es arrogante, a la gente que va por el mal camino, a la gente que tiene una boca perversa. ¿Sabe qué es la boca perversa? Aquellos que difaman, que hablan malas cosas hacia la gente. Eso es una boca perversa, la boca que habla perversidad, lanza perversidades a la gente chismosa, gente calumniadora. Dice el Señor, aborrece todo ese tipo de cosas. Ahora yo quiero darle unas definiciones. Quiero darle 3 definiciones de lo que es orgullo, soberbio y arrogante. Arrogancia y soberbia son sinónimos de orgullo, tienen que ver dentro de lo mismo. Pero le voy a dar 3 definiciones que es importante que las sepamos. Dice, el orgullo es vivir solo para conveniencia propia, solo pensando en nosotros mismos. Se tiene un exceso de estima propia que se ve y se cree mejor que las demás personas en diferentes áreas, como el dinero, la inteligencia, la espiritualidad, lo físico. Yo soy más guapo que todos, yo me he visto mejor que todos, en fin. Eso es básicamente una definición de orgullo. Una definición de soberbia es, el soberbio se jacta, se enorgullece de sus logros pasados y presentes, creyendo que todo lo que ha logrado es gracias a sus fuerzas. Escuche, eso es soberbia. Menosprecia a los demás en sus capacidades y tiene en poco a las personas de su alrededor. Quiere ser el primero en todo y mejor que todos. Dice, esa persona es soberbia. Mira, él es el mejor, no hay nadie mejor que él o que ella, etcétera. Usted no sirve para nada, nadie lo puede hacer como él, etcétera. Eso es una persona soberbia. Mira con soberbia. Luego, arrogancia o arrogante. Arrogancia es soberbio, se atribuye facultades de tipo mentales o intelectuales o físicas que no tiene. Escuche, una persona arrogante es persona que se atribuye facultades de tipo mentales, intelectuales, físicas que no tiene. Si tiene capacidades, las exagera. Fíjese, es una persona arrogante. Si tiene alguna capacidad, la exagera. Y luego dice, cree en su corazón que solo puede hacer las cosas él mejor que los demás. ¡Oh, qué arrogante eres! Eso es una persona arrogante. Entonces, orgullo, soberbia y arrogancia van de la mano. Van todas se encierran, son sinónimos y todas se encierran en una misma cosa que es el orgullo. Entonces, tenemos que analizar porque a veces nosotros llegamos a ser arrogantes, soberbios y orgullosos y no nos damos cuenta. Una de las cosas que hace el orgullo en nuestra vida es cegarnos, velarnos. Nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo orgullosos, pero muchas veces lo estamos siendo con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro amigo, con nuestra amiga, con nuestro hermano, en todos los aspectos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque como todas las cosas del infierno son sutiles. No son estrambóticas ni llamativas, son sutiles. Se enraizan y se meten en el corazón del hombre y de la mujer sutilmente, en silencio, calladamente, bajo oscuridad. Entonces, por eso necesitamos identificar este tipo de cosas, lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la palabra en el no la busque, si quiere apúntelo.
la palabra en el capítulo 12 del libro de Romanos, en el versículo 3, el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que nosotros no tengamos un pensamiento de sí mismo más alto del que debemos de tener. O sea, en otras palabras, lo que dice Pablo es que nosotros no podemos ser orgullosos. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 3. Nosotros no podemos tener una perspectiva o una imagen de nosotros mismos más allá de los demás, como que soy mejor que los demás, oro mejor. Todo esto se manifiesta también en la vida espiritual. Hay personas que se creen que oran mejores que otras, que Dios les habla más que otras, que predican mejor que otras, que quieren sobresalir, quieren ser el centro de atención. Ahora le voy a explicar cómo el orgullo es la raíz de todos los problemas que hay entre los pastores hoy en día. Pastores orgullosos, pastores ministros orgullosos, nunca vencieron a Leviatán en su vida y están atados por el orgullo. Quieren ser mejores que los demás, quieren tener un local más grande, según a su vocabulario, la iglesia más grande. ¿Me entiende? Y si ven a otro que Dios usa más que ellos, entonces les da envidia, les da celos, lo difaman, lo cual erradica desde el orgullo. Y entonces la gente que está en oscuridad y que está velada porque el orgullo, yo sí soy una persona orgullosa, el orgullo ciega a las demás personas. Entonces la gente tiene eso mismo en sus corazones. Y entonces la gente también habla perversidades en contra de la gente. Usted no se imagina cómo Dios condena, escúcheme bien, cómo Dios es de celoso con la gente que se levanta a señalar a otra gente. El hermano contra hermano, un pastor contra otro pastor. Usted sabe qué le pasó a Miriam, la hermana de Moisés, y a Aarón, solamente por cuestionar. No estaban hablando mal de Moisés, solo estaban cuestionando que Moisés se había casado con una mujer de Cus, una mujer cusita. Y solo el hecho de cuestionar a Moisés en eso, Dios se enfadó con ellos y les envió la lepra y los dejó leprosos. Entonces fíjese si Dios es celoso con esas cosas. Porque nuestra boca no está hecha para maldecir y decir, ay, mira el hermano cómo peca, ay, mira para juzgar, ay, mira. Nuestra boca no está hecha para eso. Nuestra boca está hecha para bendecir. No hay ningún versículo que nos hable a nosotros que nosotros somos jueces de condenar a la gente. Nosotros, y la palabra juzgar también está muy mal entendida hoy. La gente cree que juzgar es condenar y no es lo mismo. Juzgar es separar luz de tinieblas. Juzgar es sacar, indagar, mirar qué es lo que está pasando, discernir en todos los aspectos. Entonces, la iglesia sí que tiene el poder de juzgar por Jesucristo, pero juzgar el pecado, juzgar todas las cosas malas, juzgar el infierno. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en esta reunión? Estamos juzgando el infierno. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo todas sus estrategias, estamos demostrando todas sus estrategias, todas sus mentiras, todos sus planes, sus trampas, sus trampas de cazar las almas. Ya lo estamos viendo, ya lo leímos el domingo pasado, cómo el infierno tiene trampas, planes específicos para cazar las almas. Entonces, la luz de Dios está viniendo y está arrasando con todo ese tipo de cosas. Por eso la gente entra a la luz y se da cuenta de que el infierno lo ha tenido atado, de que hay cosas en su vida que son del infierno, en varios aspectos. Entonces, Dios, escuche, Dios odia, detesta una boca perversa. Dios detesta que alguien calumnie a alguien. Aunque sea verdad, uno tiene que quedar callado. Aunque sea verdad lo que sea, tiene que callarse la boca. Por eso la Biblia dice en Santiago que la lengua es peligrosísima y que es inflamada por el infierno. Con la misma lengua bendices a Dios y con la lengua estás maldiciendo al hermano. No puede ser así. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto en todos los aspectos. Ahora, ahí mismo en el libro de Proverbios, estaba en el 8, retroceda 2 capítulos. En el capítulo 6, Proverbios 6, 16. Proverbios 6, 16, usted va a ver algo interesante, quiero leerle. 6, 16 y 17. Mire lo que dice, tiene un subtítulo, dice, las 7 abominaciones. Le voy a demostrar cómo Dios odia 7 cosas.
las detesta, no las puede ni ver, hermano. No las puede ni ver, porque el corazón de Dios es puro. Las 7 abominaciones, escuche, y dice: 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él. Ahora le voy a explicar qué significa esto. Número 1, los ojos soberbios, ojos arrogantes. En otra versión dirá los ojos orgullosos o el orgullo. Escuche: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos derramadora de sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el hombre que siembra discordia o división entre los hermanos. 7 cosas que son abominación al Señor. 7 cosas que Él aborrece. Escuche, la palabra aborrecer en el idioma hebreo es una palabra que se llama, o la equivalente a nuestro español es sané, ¿ok? Sané. Y dice, la palabra significa enemigo, adversión, contrario, odiar, detestar o aborrecer. Literalmente. Entonces, cuando la Biblia habla en Proverbios 6, del 16 al 17, y en Proverbios 8, 13, cuando lo leímos, aborrecer, lo que la Biblia está diciendo es, Dios lo que está diciendo es: yo detesto, esa persona es un enemigo para mí, lo odio, no lo puedo ni ver. En expresión española coloquial, cuando lo veo se me hace de noche a una persona así. ¿Qué personas detesta o qué cosas detesta Dios? Número uno, 7 cosas. Los ojos soberbios, las personas orgullosas, arrogantes, soberbias. Dios no las puede ni ver, hermano, ni ver. Por eso dice la palabra que Dios al altivo, o sea, al orgulloso, lo mira de lejos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dios no atiende sus oraciones, Dios no lo quiere ni ver. Una persona orgullosa es un enemigo de Dios. Y ahora le voy a explicar por qué y cuál es el origen de esto. La lengua mentirosa, personas que son mentirosas. La Biblia dice en Juan 8:44, anótelo, dice que Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Entonces, Dios detesta a la gente que es mentirosa. Usted no puede mentir. Mire, hay personas que mienten, dizque mentiras piadosas o mentirijitas, como muchos le dicen. Escuche, eso es horrendo delante de Dios. Le voy a decir otra cosa. Hay personas, y nos ha pasado muchas veces, que queremos quedar bien delante de la gente y mentimos, pero quedamos mal delante de Dios, porque Dios nos está viendo. Yo a veces le hablo a las personas y le pregunto cosas, y yo me he dado cuenta cuando han mentido, y el Espíritu Santo me ha dicho ha quedado bien delante de ti, pero delante de mí se ha quedado fatal, porque está mintiendo. Y nosotros tenemos que cortar con eso, pero así, vea, odiarlo, detestarlo. Lo que Dios odia, lo tenemos que odiar nosotros. Detestar, aborrecer, ni mirarlo. La Biblia habla en general, dice que Dios aborrece ¿qué? El pecado. Aborrece el pecado. Entonces, de la misma manera, si yo soy hijo de Dios y vengo del mismo ADN del Padre, yo debo de aborrecer el pecado. Pero a la gente no le enseñan esto. Entonces usted ve un montón de iglesias, o un montón en general, que la gente está llena de pecados sexuales, de orgullo, de un montón de cosas. Y no puede ser, porque Dios nos llama a ser santos. Entonces, ojos orgullosos, personas orgullosas, personas mentirosas. Número 3, manos que derraman sangre inocente. Manos que derraman sangre inocente, asesinos físicos, asesinos emocionales, asesinos espirituales.
¿Usted sabía que la primera carta de Juan cataloga a una persona que habla en mal en contra de otra o que no la ama, lo cataloga como un homicida o un asesino? Sin necesidad de matar a alguien físicamente. El hecho de no amar al hermano como Cristo nos manda a amarlo y de pronto de hablar mal contra él, la Biblia en primera de Juan dice que yo soy un homicida, que yo soy un asesino y que no he conocido a Dios, que permanezco en oscuridad y en tinieblas. Entonces, hay un montón de gente hoy en día, yo no sé si usted ha visto los vídeos que hay por el internet, hay un montón de gente hoy en día que lo único que hace es difamar y calumniar a las otras personas, jactándose del evangelio, jactándose de la defensa del evangelio. Déjame decirte, no se trata de defender el evangelio. Estás difamando a la gente, es personas que están en oscuridad, no tienen el amor de Dios. Yo he visto, conozco pastores que atacan a pastores, los difaman, los calumnian, todo por orgullo. No, pues como Dios lo usa y yo quiero ser aquí el centro de atención, entonces lo atacamos. No vayan donde ese sinvergüenza del diablo, mire, y se empiezan a inventar un montón de cosas. Escúcheme, donde no se arrepientan, el juicio de Dios no tardará en caerle. Se lo digo. Yo he visto gente acabada por un juicio de Dios por estar difamando a la gente. Yo lo he vivido, lo he visto, Dios me lo ha hablado. Yo vi particularmente aquí en Valencia, yo conocí un ministerio de hace unos 10 años atrás y una vez ellos se levantaron a difamar y predicaban, en vez de predicar la palabra de Dios al pueblo, predicaban entre comillas, eran hablando mal de la gente. ¿Y sabe qué pasó? Dios le dio 3 años de gracia para que se arrepintieran. Mire, Dios es perdonador, Dios es misericordioso, pero otra cosa, no se juega. Dios le dio 3 años. No lo hicieron. Al 3er año se acabó ese ministerio. Al pastor lo descubrieron en adulterio y saltó una bomba impresionante y eso se acabó. Hoy en día, eso ya pasó ya hace algunos años, hoy en día nunca más los volví a ver levantarse. Acabados, total. Acabados. Yo he visto cómo Dios permite. No es que Dios le mande cosas malas a la gente, el mismo pecado de la gente Satanás los arrasa. Yo he visto cómo gente ha cogido y ha difamado. Le voy a decir un caso que me pasó a mí en particular. Bueno, a mí me han pasado varios, pero le voy a contar uno en particular. Una vez estábamos dando una escuela de entrenamiento en la ciudad y estábamos predicando y enseñando y una persona, un hombre que cantaba en un grupo de alabanza empezó a difamarnos y a decir que eso era del diablo, que nosotros no éramos de Dios y un montón de cosas. En cuanto entramos a la escuela, yo esto no lo sabía, yo me di después, automáticamente ese hombre cayó enfermo en el hospital. ¿Y sabe qué pasó? Se le destaparon todos sus pecados. Resulta que el hombre estaba casado con una mujer y tenía un hijo, pero el hombre llevaba una relación homosexual paralela. Automáticamente. ¿Y qué pasó? Vino el diablo y lo arrasó. Y casi se muere en el hospital, porque nosotros oramos. Casi se muere en el hospital. Ese hombre, hasta mi conocimiento, no lo volví a ver jamás. Como que se fue del país. Yo he visto esas cosas. O sea, con Dios no se juega. Por eso dice la palabra, mis ungidos no los toquen. Porque, y no es que Dios quiera hacerle mal a la gente, sino el mismo pecado los arrasa a ellos. Por eso David, un hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo formó. David, cuando Dios desechó a Saúl, fíjese que no lo desechó David, Dios lo desechó. Saúl era el rey y Dios dice, ya no te quiero más como rey, te desecho. David nunca, hermano, usted va a leer la escritura en segunda de Samuel y primera de Samuel, nunca David fue capaz de levantar su dedo contra Saúl, aún sabiendo que Dios lo había desechado. Nunca. Es más, un día le dijo de frente, le dijo, guárdame el Señor. David a Saúl le dijo, guárdame el Señor de yo levantar mi mano contra el ungido de Dios. Ya no era ungido, ya Dios lo había desechado, pero nunca fue capaz de hacerlo, para que vea cómo era el corazón de David. Y luego David entendió que Saúl era un problema de Dios, no era un problema para él.
y él no se metió. Y luego Dios cogió a Saúl y lo apartó. Entonces, son cosas muy, muy cuidadosas. Levantarse contra la autoridad, contra los hermanos, levantarse contra las cosas que Dios ha establecido, lleva graves consecuencias. Graves consecuencias. La rebelión de Coré. No sé si ha escuchado este pasaje. La rebelión de Coré contra Moisés. Empezó a hablar contra Moisés Coré y reveló a un montón de gente rebelde que tenía rebeldía en su corazón. Y empezaron a hablar contra Moisés. Moisés, tú no eres buen líder, nos has traído al desierto, aquí vamos a morir, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabe qué hizo Dios con ellos? Les abrió la tierra y los tragó a todos. A ellos, a sus familias, sus vacas, sus ganados y a todos, y todos murieron. Automáticamente. Entonces, son cosas muy graves. Hoy en día yo veo a la iglesia en pecados tan graves que yo me sorprendo y yo me echo las manos a la cabeza y le digo: Señor, ten misericordia. Porque yo veo a la iglesia en pecados tan graves, yo veo a la iglesia que la gente está difamando a la gente como loca, sin temor de Dios. Sin temor de Dios, nada, sin conocer nada, señalando a la gente. ¿Por dónde? Porque tienen orgullo en su corazón, porque ellos quieren ser el centro de atención. Y como ven que a lo mejor Dios usa a otra gente más, o que otra gente se humilla delante de Dios y le agrada, a ellos les molesta y les da envidia. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso en la Biblia? El espíritu de Caín. Aquel que mata por envidia. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Abel le agradó a Dios. Abel no hizo nada. Lo único que Abel hizo fue agradarle a Dios, no más. Y por esa causa Caín se levantó y lo asesinó. ¿Usted cree que el espíritu de Caín está vigente? Pues por supuesto que sí. Por ahí anda, véalo, anda suelto por todos los lados, cogiendo al que tiene orgullo en su corazón, cogiendo al que tiene rebeldía en su corazón, cogiendo al que tiene celos, al que tiene envidia. ¿Y qué pasa? Cuando usted le está agradando a Dios, escúcheme, hermano, porque lo que le voy a decir es profético. Cuando usted quiere agradarle a Dios, se levanta el infierno contra usted. Y no se le haga raro que hayan gente y hermanos y hermanas, entre comillas, que empiezan a señalarlo. Mira, está rebelde, mira, está sinvergüenza, mira. No le pare bolas. Tiene que seguir adelante. Tiene que seguir adelante. Dios nos quiere enseñar de que a mí no me debe de importar lo que el infierno hable. Deje lo que hable, ignórelo. Deje lo que hable, todo lo que quiera. Pero hay gente que le importa mucho que piensen los demás de ella. Tiene que morir a eso. Tiene que morir. Lo que a mí me debe de importar y lo que a usted le debe de importar es lo que piense Dios de mí. Lo que piense la gente me da igual. Me da igual. Lo que yo necesito es agradarle a Dios. Y si Dios a mí me pide que me vaya a la esquina por agradarle a Él, lo voy a hacer, aunque toda la gente que esté a mi alrededor no lo entienda, lo critique, lo señale. Por eso dice la Biblia: ¿a quién le vas a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Dice así: ¿a quién le vas a agradar? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Por eso Pablo dijo: si yo estuviera aquí, en Gálatas capítulo 1 versículo 10, Pablo dijo: si yo estuviera aquí para agradarle a los hombres, entonces yo no sería un siervo de Jesucristo. Entonces yo no sería un siervo de Jesucristo. Entonces, de igual manera, los pastores, ministros, apóstoles, profetas, lo que sean, cuando le predican al pueblo para agradarle al pueblo, ese es el ministerio de Saúl. Ministerio tipo Saúl. No podemos. Cuando usted, Dios lo llama a ser un líder, usted tiene que hablar lo que Dios hable. Agradarle a Dios, no agradarle a la gente. No hay que agradarle a la gente, hay que hablar lo que Dios habla. Saúl, por agradarle al pueblo y desagradarle a Dios, fue desechado. Y fue tildado de rebelde, desobediente, y Dios lo desechó y le dijo: no me sirves para ser rey de Israel. Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender. Tenemos que agradarles a Dios. Déjese de estigmas, estereotipos, de que qué va a pensar de mí, de que qué dirán, ay, qué dirán, ahora dirán que soy una rebelde. Me da igual, me interesa lo que Dios piense de mí. Y si yo estoy seguro y le estoy agradando a Dios, gloria a Dios, siga adelante.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No que nosotros estemos pensando de que qué me van a decir, qué no van a, etcétera, etcétera. Yo llevo predicando y enseñando en esta ciudad por espacio de 8 o 9 años. Y desde el primer día que predicaba en las radios, que enseñaba en las radios, siempre nos han señalado, siempre nos han calumniado, siempre hacían complot contra nosotros y mi hermano. En aquel entonces, cuando predicábamos y enseñábamos, las escuelas siempre hacían complot y cogían y contaminaban a la gente. No vayan donde esos endemoniados, que eso no es del diablo, que no sé qué, que no sé cuándo, y un montón de cosas. Pero siempre Dios, vea, nosotros siempre callados, nunca defendiendo. La palabra que Dios nos dio fue esta: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio, y yo los justificaré. Es Dios quien te defiende. Yo no tengo que defenderme de nadie. Yo no tengo que salirle a la palestra con nadie y decirle, no, usted porque está. Olvídese, no tengo que hacerlo. Dios lo hace, y Dios lo hace con respaldo, con señales, con milagros, y diciendo quién es el que verdaderamente tiene aprobación de Él. Así de sencillo. Dios lo demuestra, y la gente que se les quita los velos lo ven, pueden ver, identificar. La Biblia dice: el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad. Hay una ley espiritual muy grande, hermanos. Si usted está bajo esta autoridad y yo soy una persona orgullosa, soberbia, pecadora, de inmoralidad sexual, eso es lo que usted va a recibir y eso es lo que usted va a hacer. ¿Dónde está eso? Salmo 133 dice que el aceite cae sobre la cabeza de Aarón, las barbas y sus vestiduras. Está hablando de la unción de Dios. Cae por autoridad. Pero de la misma manera el pecado cae también de esa manera. O sea, si aquí estos dos hermanos, Álvaro, Verónica, que están ministrando la adoración, si no es gente en santidad, gente probada, entrenada, y están con cosas raras, eso es lo que le va a lanzar a su vida. Le va a lanzar espíritus de masturbación, de inmoralidad, de un montón de cosas. Si yo no soy una persona, gente en santidad, metida con Dios, entonces si soy orgulloso, eso es lo que le voy a lanzar a usted. Y usted va a recibir eso. Entonces usted se vuelve un inmoral, un arrogante, un orgulloso, lo que sea. Entonces por eso hay gente que está bajo autoridades torcidas y ellos también están torcidos. Y no son capaces de discernirlo. Vuelvo y le digo, el pecado se pega se extiende como la pólvora. Es así. De la misma manera, si en nuestra vida está la unción de Dios, el poder de Dios, entonces eso va sobre nuestra familia. De la misma manera, si en mi vida está la revelación, el poder de Dios, la unción, entonces eso cae sobre su vida. Es así. Esto es una ley espiritual. El mundo espiritual se mueve también por leyes. Así como hay leyes físicas, la gravedad y este tipo de cosas, el mundo espiritual también tiene sus leyes y es regido por esto. Y hay que conocer esas leyes. Por eso dice la palabra, no se engañen, todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Si usted siembra cosas malas, no se queje cuando esté cosechando cosas malas. Si siembra odio, entonces va a recoger odio. Si siembra amor, va a recoger amor. O sea, es una ley. Lo que usted hace, recibe. Lo que usted siembra, recibe. Usted no siembra limón y va a recoger naranjas. No funciona así. Entonces, eso es algo muy importante y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Hay muchas maquinaciones del infierno. Yo dije, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, demonios que están altamente organizados, que están atando a la iglesia en muchos aspectos. Entonces, muchas veces vemos que hay congregaciones y muchas cosas, y entonces la gente está enferma y el pastor, en vez de tener poder de Dios para sanarlo, le dice, no, hermanito, váyase al psicólogo, váyase al psicólogo, váyase al médico. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el poder de Dios? Ay, tengo problemas, mire, es que me sueño y viene un hombre, una mujer en el sueño y me viola en el sueño. Son los espíritus íncubos y súcubos de las perversiones sexuales. No, tranquilos, no le pare bolas a eso. Eso no pasa nada.
No pasa nada, hay que liberarlo. Hay que liberar a la gente. Entonces, de ahí que nosotros tenemos que ser entendidos. Y por eso Dios está dispuesto y siempre lo ha estado en levantar gente entendida, gente llena del poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Gente llena del poder de Dios. Entonces, persona que difame, persona que es un asesino también. La Biblia lo dice en la primera carta de Juan, usted se lo va a leer. Léase toda, es cortica y usted lo va a ver. Dice, aquel que hable mal o aborrezca a su hermano es un homicida. No tiene el amor de Dios. Luego dice el quinto, pies que corren a hacer el mal. Personas que se apresuran a pecar, pecados intencionales. Una cosa son los pecados sin intención y otra cosa son los pecados intencionales. No tiene la misma consecuencia. Una cosa es usted pecar por ignorancia, porque no lo sabía que era pecado, ¿vale? Otra cosa es usted pecar sabiendo que es pecado. Dios aborrece ese tipo de persona. El tipo de persona que corre para hacer el mal, Dios no lo quiere ni ver. O sea, ya es algo, ya es perversidad del corazón, ya es maldad en el corazón. Entonces, hay gente que se le habla la palabra de Dios, hay gente que Dios les está pidiendo arrepentirse y no se quieren arrepentir, entonces aténganse a las consecuencias. Entonces después, cuando se halle en hoyos profundos, en enfermedades profundas o en terribles fracasos, no vaya, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Le pasa a usted porque usted mismo decidió escoger ese camino, no por otra cosa. Entonces no le eche después la culpa a Dios, que a la gente le encanta echarle la culpa a Dios. Todo lo que le pasa es culpa de Dios. Culpa de Dios no, es de nuestras propias decisiones, es la que nos llevan a la muerte. Testigo falso que dice mentiras, personas calumniadoras, chismosas, personas que llevan y traen. Ay, mira lo que está pasando allá y va para allá, para el otro lado. Ay, sí, ¿cómo te parece que esto y lo otro? Ay, tal, y se empiezan y es un ping pong, de aquí para allá, de allá para acá. Chismosas, calumniadoras. Ay, ¿cómo te parece que ese pastor? Ay, ese hermano. Ay, lo otro. Calumniadoras. Dios las aborrece ese tipo de cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. No levantemos nuestra boca a hablar mal de nadie, a decir cosas que nosotros no sabemos, no entendemos. Tengan mucho cuidado. Eso es la raíz de muchas enfermedades. Eso es la raíz de desastres, de tragedias en la vida de las personas. Hay que tener uno mucho cuidado, ser muy prudente. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé dominio propio para guardar nuestra lengua. La palabra, le dije ahora, Santiago dice que la lengua es inflamada por el infierno. Hay un demonio que toma tu lengua y empiezas a hablar barbaridades. No se enoje. No deje que el enojo lo gobierne, muera eso. Cuando usted está enojado empieza a decir cosas terribles. Empieza a decir cosas terribles. El infierno lo usa. Recuerde que las palabras tienen poder. Y por último, dije número 6, testigo falso que dice mentiras. Y por último dice, el que siembra discordia entre hermanos. Hermanita, ¿cómo te parece que la otra hermanita dijo que esos zapatos rojos que tú tienes son raros? Que esos son del mundo. Que ese peinado que tú tienes y ese color de cabello, eso es del mundo. Escuche, ¿cuánta gente hay así en la iglesia, hermanos? ¿Usted los ha visto o solo yo? Diga, yo también he sido uno de ellos. Nos ha pasado en muchos aspectos. Y Dios quiere que nosotros seamos serios con las cosas de Dios, sacarnos de todo este tipo de cosas. Entonces, son importantes analizar ese punto. Ahora, la palabra Proverbios 16:5, mire Proverbios 16:5. Dice así: abominación al Señor es todo aquel que es ¿qué? Altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Wow, tremendo.
Proverbios 16:5. Vuelvo y lo leo. Abominación al Señor es todo aquel que es altivo de corazón. Muchas veces la gente no hace falta ni que expresar una palabra, sino solamente con menospreciar a las personas o pensar mal de las personas en nuestro corazón. Usted entienda que Dios conoce nuestro corazón. Dios escucha los pensamientos de nuestro corazón. Entonces, muchas veces no hace falta que yo le diga, este hermano me cae mal, me cae fatal, no lo quiero ni ver. Solo hace falta con que yo lo piense dentro de mí, yo estoy pecando. Y Dios lo está viendo. Y dice, abominaciones al Señor, altivo de corazón. Por eso dice aquí, altivo de corazón. Está hablando con dentro, en nuestro interior. Altivo de corazón, abominaciones al Señor. Dice, no quedará sin castigo. Personas así no quedarán sin castigo. La palabra abominación, allí la palabra abominación tiene que ver con toevá. En el hebreo, toevá. Mire lo que dice, lo que significa: repugnante, asqueroso, idolatría, abominable, ídolo. Eso significa la palabra abominación en el hebreo, en el pasaje de Hebreos 16:5, Proverbios 16:5. Abominación significa repugnante, asqueroso, idolatría, abominable. Cuando usted ve algo que es repugnante, usted no lo quiere ni apreciar. Entonces, le quiero dar a entender cómo Dios reacciona. Le estoy mostrando en la palabra cómo Dios piensa, cómo Dios reacciona a ciertas actitudes del corazón de las personas. Dios repugna, es repugnante. Una persona soberbia, orgullosa, repugnante. Para Dios no lo quiere ni mirar, lo detesta. Por eso dice ahí, el Señor detesta a los orgullosos. Son abominación, son como un ídolo, son como idolatría. Usted recuerde que Dios dice, yo detesto, aborrezco la idolatría. Aborrezco. Y no estamos hablando solamente de una idolatría de las vírgenes esas, ni de los cristos, esos palos de allí. No estamos hablando solamente de eso. Estamos hablando de la idolatría del corazón. Cuando usted idolatra a sus hijos, cuando usted idolatra a sus padres, cuando usted idolatra el dinero, cuando usted idolatra su coche, su casa, cuando usted idolatra el mundo, la música, lo que sea que usted idolatre, para Dios es detestable. Por eso Dios quiere limpiarnos, sacarnos de todo ese tipo de cosas. Escuche, ¿por qué Dios detesta? ¿Por qué la Biblia se ocupa tanto, según la escritura del Espíritu Santo, en mostrarnos este tipo de cosas? ¿Por qué Dios detesta el orgullo? Le voy a decir por qué. Cuando Dios ve a una persona orgullosa, esa persona orgullosa le está recordando a Dios lo que Satanás hizo en el cielo. Y ahora se lo voy a mostrar en la escritura. ¿Por qué el orgullo prácticamente fue el primer pecado y del orgullo se erradican todos los demás pecados? Del orgullo se derivan todos los demás pecados. ¿Por qué los gobiernos roban? Porque quieren tener más, porque codician. ¿Eso de dónde viene? Del orgullo. Quieren tener más, quieren ser más, etcétera, etcétera. ¿Por qué subyugan a la gente? Porque quieren ser más que los otros, quieren prevalecer. ¿Por qué asesinan? Porque quieren prevalecer sobre los otros. Orgullo. Por eso dice la Biblia, Satanás vino ¿a qué? Robar, matar y destruir. ¿Por qué Dios detesta tanto a una persona orgullosa? Porque le recuerda lo que hizo Satanás en el cielo. Ahora se lo voy a leer. Entonces, algunas características yo quiero que usted analice muy bien en su corazón. Y digo algunas, no son todas, algunas características de las personas o cuando tenemos orgullo en nuestro corazón. La persona es autosuficiente, no se deja ayudar por nadie. Él lo puede hacer, ella lo puede hacer todo. No dependo de nadie, yo soy todo, yo soy Dios para mí mismo. Autosuficiente, una persona autosuficiente es una persona independiente. Y Dios no quiere una persona independiente, Dios quiere una persona dependiente de Él. De Él. La humildad es todo lo contrario al orgullo. Y no voy a hablar de humildad hoy, pero la humildad básicamente es humillarme, estar sumiso a Dios, depender de Él. De que yo sin Dios no soy nada ni puedo lograr nada.
Entonces, una persona autosuficiente es independiente. Una persona perfeccionista, escuche, perfeccionista. ¿Qué es una persona perfeccionista? Una persona con tendencia a mejorar en un trabajo indefinidamente sin considerarlo acabado. Una cosa es la excelencia y otra cosa es ser perfeccionista. Dios nos llama a ser excelentes, y más cuando servimos a Dios. Dios nos llama a ser excelentes. Hagamos la cosa con excelencia. No sea conformista, no sea negligente, no sea mediocre, sea excelente. Pero otra cosa es perfeccionista. El perfeccionismo viene del orgullo, de querer destacar e ir por encima de las cosas. Otra característica, egoísta. Personas egoístas. Dios, todo para mí, en la comida, en el dinero, en el vestido, en todo, egoístas, egocéntricas. Yo soy el centro de atención, yo soy el que más aquí, yo soy el que mejor predico, el que mejor oro, el que mejor profetizo. Egocéntricas, ministros egocéntricos, pastores egocéntricos. Si no son ellos, no hay nadie más. A mí hace unos años atrás, ¿sabe qué me dijo un pastor a mí? Que yo le tenía que pedir permiso a él para hacer la obra de Dios en la ciudad. ¿Cómo le parece a usted? Qué terrible el orgullo que tenía ese hombre. O sea, yo no le tengo que pedir permiso a Dios, le tengo que pedir permiso a él. Así me dijo. Él tenía una radio, él tenía una onda radial en la ciudad. Y yo estaba predicando en la radio y claro, Dios estaba sanando a través de las ondas radiales. Dios estaba haciendo cosas extraordinarias. Yo le estaba profetizando a la gente en la radio y gente llamaba, o sea, estaban ocurriendo cosas extraordinarias. Pues el hombre se enorgulleció, se le crispó el pelo, vaya usted a saber qué, y me dijo, no, es que esta es mi radio y usted tiene que pedirme permiso a mí para ser pastor en esta ciudad. Y yo le dije, ¿qué? Ahí lo dejo, hasta luego. ¿Qué? ¿Que le toque? ¿En dónde se ha visto eso? ¿En dónde? Yo lo he visto, a mí me han pasado. Si yo le cuento aquí no terminamos de las que a mí me han pasado y lo que yo he visto. Entonces a mí me ven muchas veces, ¿sabe qué? A mí me ven joven, pues soy joven, gloria a Dios, parezco de 20 y dicen, este niñito enseñarnos de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Dios les tapa la boca. Muchas veces me ha pasado. Y me han menospreciado, pastores de 50, 60. Y yo le dije, pues, vea, así es Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Es que esto no es de años, esto no es de tener 60 años ni 50 años en el evangelio. Esto es del Espíritu de Dios y la sabiduría de Él. Esto es así. De eso se trata. Y hoy en día, gloria a Dios por eso, y hoy en día Dios está levantando jovencitos que están callándole la boca a un montón de los que se creen sabios. ¿Por qué? Porque es Dios. No se trata de edad ni de experiencia, del espíritu de sabiduría de Dios. Y eso es lo que Dios hace. Entonces le cuento, a mí me han pasado muchas. Pero bueno, gloria a Dios. Egoísta, personas egocéntricas. Egocéntricas. O sea, Dios nos enseña a trabajar en cuerpo, a trabajar en grupo, a amarnos los unos a los otros, a considerarnos los unos a los otros. Pero no, hay personas que no quieren que Dios lo use a los otros, que Dios lo use a él siempre. Egocéntrico, viene del orgullo, tiene orgullo en su corazón. Tiene que extirpar eso de su vida, eso lo va a llevar abajo. Una persona que es egocéntrica es una persona que es competitiva, le gusta competir. Si usted siente competencia en el área espiritual, muera, tiene orgullo en su corazón, tiene que arrancarlo. Ay, cómo Dios levanta rápido a este hermanito y a mí no me levanta. Deje de ser competitivo. Deje de ser competitivo. La competitividad viene del orgullo. Si yo soy competitivo, viene del orgullo. Dios levanta a quien Él quiere levantar. Él es soberano. La Biblia dice, no es del que quiere ni del que puede, sino de quien Señor tiene misericordia. ¿Es así? ¿Quién le va a decir? ¿Soy yo alguien para decirle a Dios por qué lo levanta a Él y a mí no? ¿Usted es alguien para decirle a Dios, recriminarle sus decisiones? Pues no es nadie. Nadie.
Él es soberano. Y Él dice quién predica, quién hace milagros, quién está sentado, quién va allí, quién va allá. Él dice todo lo que se tiene que hacer. No es el hombre. Entonces, eso uno lo tiene que entender. No puede haber competitividad. Persona orgullosa es persona rencorosa que guarda rencor y odio en su corazón. Raíz, orgullo, que guarda rencor y odio en su corazón. Personas que no perdonan por orgullo, porque tienen orgullo en su corazón y tienen que perdonar. Dios nos llama a perdonar, a morir a eso. Una persona orgullosa, una persona rencorosa le cuesta, tiene un espíritu de incredulidad también, le cuesta creer la palabra de Dios. Le cuesta creer la palabra de Dios en todos los aspectos. Persona violenta, independiente, ya lo dije. Persona terca o porfiada. Las personas que siempre tienen que tener la razón. Aunque se equivoquen, siempre tienen que tener la razón. O sea, da igual si usted la tiene, no se la va a dar. Va a pelear a capa y a espada. No, orgullo, tiene que morir al orgullo. Es un espíritu de orgullo que tiene dentro. Todo el mundo se equivoca menos ella. Él sabe más, ella sabe más en todos los aspectos. Estas son algunas características. Ahora, el origen del orgullo. Váyase la palabra a Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Ezequiel 28, libro del profeta Ezequiel 28, verso, ¿qué verso dije? 11. Bueno, me gusta que esté atento. Gloria a Dios. Si está durmiendo, levántese en el nombre de Jesús. Que un espíritu de dormidina, Señor lo reprenda. Ezequiel 28, 11. Mire, el capítulo 28 de Ezequiel es una profecía para el rey de Tiro, para el príncipe de Tiro. En aquel entonces Tiro era un imperio, una ciudad, ¿listo? Y esa profecía se divide en dos sesiones. Para el hombre terrenal, el príncipe de Tiro, y para el rey de Tiro, el hombre espiritual. Y entonces, el hombre espiritual al cual Dios se refiere en esa profecía es el mismo Satanás. Porque no tiene que ver, usted tiene que analizar y comprender la palabra. Y mire lo que empieza a decir. Verso 11. Vino palabra del Señor a mí diciendo: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios. Tú eras el sello de la perfección. Escuche lo que vamos a leer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Mire lo que dice. Usted va a entender en estos pasajes cómo Dios creó a Satanás. Satanás era un ángel espectacularmente creado por Dios. Se llamaba Luzbel o Lucero, ¿ok? Entonces él era un ángel de Dios, un ángel que Dios había creado con un propósito. Mire lo que le dice, vuelvo y leo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era de tu vestidura: el rubí, el topacio, el diamante, el berilio, el onís, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. Mire cómo Dios lo había vestido. Esto habla de majestad, belleza, hermosura, autoridad en él. Dice: en el día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras del fuego. Esto es una región celestial. Dice: perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Dice: hasta que la iniquidad se halló en ti. Y luego dice: a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Aquí dice el verso 17, el núcleo de este pasaje: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé a la tierra y te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De orgullo. Mire lo que dice: por la multitud de tus iniquidades y por la injusticia de tu comercio profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego en medio de ti que te ha consumido. Y te he reducido a ceniza sobre la tierra y a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Wow, este pasaje es violento. Es brutal este pasaje. Fíjese quién era Satanás. Era un personaje muy peculiar. Él tenía mucha autoridad de parte de Dios. Dios le había dado muchas cosas a él. Y por eso dice: a causa de tu comercio se enalteció tu corazón. Se le entró el orgullo en él. Entonces, ahora le voy a leer otro pasaje que dice que él quería ser como Dios y estar por encima de Dios. Sí, imagínense. Gloria a Dios porque lo bajó de una vez de la nube. Dice Isaías 14, en Isaías también habla de él. Isaías 14, 12. Ya le he mostrado, este pasaje es para analizarlo, no tenemos el tiempo para hacerlo. Tanto Ezequiel como Isaías 14, 12 al 17. Pero quiero que vea la importancia de dónde viene el orgullo, cuál es la raíz de él. Isaías 14, 12 dice, mire cómo le empieza diciendo el Señor a Lucero: oh, cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero dijiste en tu corazón, mire lo que dice él en su corazón, lo que él piensa: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Fíjese qué arrogante y qué soberbio. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré a las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Sin embargo ha sido, mire lo que dice, sin embargo ha sido derribado al Seol. Seol en el hebreo es el lugar de los muertos, o sea, el infierno. Sin embargo ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Apocalipsis habla del abismo, es un lugar del infierno, es una región infernal. A lo más remoto del abismo, los que te ven, que te observan, te contemplan y dice: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra y que sacudía los reinos? Que puso el mundo como un desierto y que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones y todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro. Pero tú has sido echado de tu sepulcro, como vástago desechado, como ropa de muertos traspasado a espada, que descienden a las piedras de la fosa, como cadáver has sido pisoteado. Fíjese cómo Dios le habla y cómo el Señor nos muestra en la Escritura quién era Él. Entonces, eso que usted pronto había escuchado, que Satanás era un ángel de Dios y todo, sale de aquí. Estas son las escrituras bases. Pero fíjese que él tenía tanto de parte de Dios que la rebelión de él se llevó a la tercera parte del cielo. O sea, una tercera parte de los ángeles del cielo lo siguieron a él. Y esos son hoy en día todos los demonios con los que nosotros peleamos. Todos los demonios a los que nos tenemos que enfrentar. ¿Dónde dice eso? En la Biblia dice... En Apocalipsis dice que él cayó del cielo y que se arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces todos se convirtieron en demonios. Entonces todos llevaron su mismo castigo. Y es lo que nosotros nos enfrentamos. Entonces, ¿quién es el origen del orgullo? Lucero. De él vienen los corazones orgullosos. De él se radica toda la mentira, la arrogancia, el egoísmo. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo hasta hoy en día, de Él. Él es la fuente de eso. Por eso dice ahí: tú que asolaste las naciones y derribaste las ciudades y la cárcel de los presos no abriste.
¿Por qué? Porque Él ha cautivado el mundo. Cuando Él hace caer a Adán y a Eva, Él coge al mundo y lo lleva en cautividad. Por eso aparece el pecado, la enfermedad, la miseria, la pobreza. Todo es consecuencia del pecado. Todo es consecuencia de Él. Por eso la Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo. Ojo, y la Biblia no está hablando de la tierra como el globo terráqueo, como los países, las naciones, la tierra física. Está hablando, la Biblia habla del mundo, habla del sistema corrupto financiero, sistema corrupto político, sistema corrupto en educación, sistema corrupto en salud, sistema corrupto en todas las... Yo tengo una administración en un video con diapositivas en una escuela de guerra espiritual que hicimos hace un año que se llama El Mundo. Usted lo puede ver. Es algo extraordinario que lo vea, y ahí enseñamos cómo la Biblia enseña qué es la palabra mundo, qué significa, qué es lo que está hablando. Entonces, por eso cuando Cristo Jesús se enfrenta a Él en el ayuno de 40 días, Satanás le dice: míos son los reinos del mundo, si tú te postras y me adoras, yo te los doy. Pero Él era un mentiroso, no eran suyos. Esos reinos fueron entregados a Adán. Lo que pasa es que Él se los robó, que es otra cosa. Él se los robó a Adán a través del pecado. Y Cristo le dice que ¿qué? Solo al Señor tu Dios adorarás. Como Él tenía la potestad y la autoridad de decir que el mundo y los reinos del mundo eran de Él, porque Él se los había robado. Por eso usted entiende cómo están los reinos, los países y el mundo hoy en día. Guerras, pestilencia, muerte, enfermedad, desolación, acabado y destruido por todas las cosas, porque Él es el que gobierna en ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos cuál es la raíz de este tipo de cosas. Entonces, siempre esto se origina en Él. Todo lo que venga de orgullo a nuestra vida viene de Él. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, extirpar. David hacía una oración muy sabia delante de Dios y decía: Señor, examina mi corazón y ve en mí si en mi corazón hay maldad. La Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón, no hay nada oculto a mis ojos. Usted en su propio entendimiento cree estar súper bien y cree estar lo fenomenal, pero a los ojos de Dios no es así. Porque la Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? O sea, el propio corazón engaña al hombre. Entonces, ¿cuál debe de ser mi actitud? Siempre una actitud de humildad. Señor, mira si yo tengo orgullo, mira si tengo que morir a esto, mira si tienes que arrancar lo que no te agrada de mí. Pero aquel que piense que está finito, que está de lujo, que está tal, ya es orgulloso. El primer síntoma de orgullo es aquel que piensa y que dice que está bien y que no necesita nada, cuando es todo lo contrario. Eso es un síntoma de orgullo total. Entonces, hay gente que dice, hay gente que lleva años en el evangelio. Hemos estado predicando de liberación y guerra espiritual, y lleva años en el evangelio y dice: no, yo llevo años en el evangelio, yo no necesito liberación. Y son los que más liberación necesitan. Son los que más endemoniados están, con un montón de paradigmas religiosos y un montón de espíritus engañadores, de doctrinas engañadoras. En muchos aspectos son los que más les han hecho daño, en muchos aspectos. Yo nunca puedo tener un corazón orgulloso. Nunca. Dios lo detesta. Yo necesito ser humilde y reconocer que yo necesito de Dios. Si necesito liberación, necesito liberación. Si tengo 40 años y necesito liberación, pues gloria a Dios porque lo reconoció. Dios lo va a liberar y lo va a sacar de ese hoyo. Entonces, esos son síntomas de orgullo que nosotros debemos de reconocer. Por eso me estoy tomando la exigencia de escudriñárselo y dárselo bien explicado hasta cierto punto para que lo podamos reconocer. ¿Cuántas veces a mí el Señor no me ha dicho: deja de ser orgulloso, no seas orgulloso con tu esposa, rompe ese orgullo, quita esto, muere esto? Y uno, amén, amén, y trabaje y trabaje. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no nos quiere corregir? Nos quiere quitar todo un montón de cosas en nuestra vida. Pero si yo soy orgulloso y digo: no, yo estoy bien, yo no necesito nada, se va a morir en su ignorancia. Se va a morir en su ignorancia. ¿Qué dice la palabra en Isaías 57? Mire lo que dice la palabra en Isaías 57. Versículo, más o menos, versículo
Versículo 15 dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y lo santo, y también con el de contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Dos palabras claves en este pasaje: humildes de espíritu y contritos de corazón. Tradúzcase: humildad. Personas que necesitan y que reconocen su necesidad de Dios. Reconocen que Dios meta su mano en sus vidas. Reconocen que necesitan cambiar. Reconocen la mano de Dios. ¿Por qué la ciencia no avanza? ¿Por qué Dios le ha puesto Dios le ha dado inteligencia al hombre? Y en muchos aspectos Dios ha permitido que la ciencia avance, por supuesto. Pero usted va a ver todo el montón de científicos de esta era y de las eras anteriores, y usted va a ver que son un montón de orgullosos y un montón de soberbios. Y lo primero que ellos dicen es: Dios no existe. Dios no existe, lo que existe es la ciencia. ¿Sabe qué le enseñan a un médico cuando está estudiando medicina y va a ser cirujano y va a ser médico? Le hacen hacer un juramento y le dice: aquí el Dios es usted. Dios no existe, la medicina es el Dios. ¿Usted sabía eso? Yo eso lo sé. Eso le dicen a un médico. Por eso los médicos son netamente, resisten las cosas de Dios. Entonces la ciencia en cierto aspecto está envanecida, en muchos aspectos. Por eso Dios no les desvela los secretos del universo. Dios todavía no les desvela las cosas. Pero Dios no las quiere revelar a nosotros. Porque la palabra de Dios dice: las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas para nosotros. Y la palabra de Dios también dice que el reino de los cielos tiene misterios, y los misterios les he dado ¿a quiénes? A nosotros, sus discípulos. Entonces nosotros podemos dar, en el espíritu de sabiduría y de inteligencia, podremos dar una respuesta sabia que la ciencia necesita. Por ejemplo, ¿qué le dice un psicólogo a una persona que tiene depresión o que tiene esquizofrenia? ¿Qué le dice? Que nada. ¿Sabe qué le dice? Tome puras pastillas antidepresivas, pastillas a los locos, para que la persona esté siempre toda dopada y tal. Y esa es la solución. ¿Qué le decimos nosotros? Fuera espíritu de las tinieblas de esquizofrenia, y es libre y es sana. Nosotros tenemos las respuestas. Dios nos las ha dado. Ellos no entienden las cosas espirituales. Por eso dice la palabra: las cosas espirituales para el hombre natural son locura. Son locura. Pero para nosotros que estamos en una vida espiritual, son cosas, secretos, llaves, tesoros. Por eso también dice la Escritura: Dios, de lo más vil y menospreciado del mundo, ha escogido para avergonzar a los que se creen ser sabios. Fíjese que la Biblia dice: se creen ser sabios. O sea, no son sabios, se creen en su propia opinión. Por eso Dios está levantando a la iglesia, y Dios levanta a la iglesia. Dios quiere levantar profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, un pueblo lleno del poder de Dios, que le dé una palabra profética a un gobierno, que dirija un gobierno por el buen camino. Ministerios como de Daniel, como de José, que gobernaron en naciones paganas, Egipto, Babilonia. Dios quiere levantar ese tipo de gente en este tiempo, porque la respuesta está en nosotros. ¿Sabe qué decía el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y luego su hijo y Darío? Porque Daniel estuvo en 3 reinados paganos, en el imperio de Babilonia, en el imperio de los medos persas. ¿Usted sabe qué decía esa gente de Daniel? No hay más sabio que tú en toda la tierra. No lo hay, porque tú tienes el Espíritu de Dios. Y ya venían todos los brujos de los caldeos a hacer sus brujerías, y nadie daba con lo que era. Y Daniel dijo: es que yo conozco un Dios que revela todos los misterios y que conoce todas las cosas. Y por eso Daniel, la profecía del capítulo 4, los imperios del mundo, léaselo. Por eso Dios le muestra el sueño que tiene Nabucodonosor, que Nabucodonosor sueña de una estatua de oro, de plata, de bronce y de hierro mezclado con barro. Dios le estaba mostrando los imperios del mundo a Daniel.
Nabucodonosor tiene el sueño, pero Daniel recibe la revelación y la sabiduría para interpretar qué significa el sueño. ¿Y qué era eso? Dios estaba mostrando la historia. ¿Qué era eso? El imperio Babilonia. ¿Has estudiado historia? El imperio, ¿cuántos imperios grandes han habido en la tierra? Ya se los voy a decir. El imperio de Babilonia, el imperio de los medos persas, el imperio de Grecia y el imperio romano. ¿Y cuáles son los últimos? Las alianzas humanas que nosotros hoy en día vemos. La Unión Europea, la Unión Iberoamericana, que si esto, que si lo otro, Naciones Unidas. ¿Y cuál era el final del sueño? La roca no cortada con mano viene y tumba, rompe la estatua, que está queriendo decir el reino de Dios gobierna sobre todo el reino de los hombres. O sea, imagínese cómo Daniel, ¿usted sabía que Dios le muestra a Daniel a Alejandro Magno? El otro día le estaba enseñando eso a mi esposa, estábamos compartiendo un poco. Y usted sabe quién es Alejandro, ¿ha escuchado quién es Alejandro Magno? ¿No? Alejandro Magno fue un griego que prácticamente Grecia con él conquistó toda la tierra en aquel entonces, el imperio de los griegos. Y Dios le muestra a Daniel en un sueño que en el tercer imperio, es decir, en los griegos, se iba a levantar un cuerno que iba a sobresalir de todos, pero que este cuerno iba a morir y iba a ser dividido en 4 partes, y así sucedió. Se levantó Alejandro Magno murió con 32 años, envenenado. Con él hizo que Grecia prevaleciera sobre todo el mundo. Él tenía una desesperación por conquistar y conquistó muchas cosas, pero murió a los 32 años antes de cumplir un mes antes de cumplir 33 años, murió. Y su reino o su imperio Grecia se dividió en 4 partes. Sus generales más cercanos se lo repartieron. Dios le había mostrado eso a Daniel. Alejandro Magno existió 350 años más o menos antes de Cristo. ¿Cuándo existió Daniel? Daniel existió más o menos por alrededor de 500 o 600 años antes de Cristo. Imagínense, y Dios ya le estaba revelando a Daniel todo ese tipo de cosas. Dios le reveló a Daniel hasta cosas de la venida de Cristo. O sea, fíjese cómo el don profético de él podía traspasar edades, siglos. Imagínense. Entonces, ¿por qué? Porque Dios era el que revelaba. En Dios está escondida toda la ciencia, toda la sabiduría. En Dios está escondida. ¿Usted necesita inteligencia? Pídale al Señor que se la dé. ¿Sabe cuáles son los 7 atributos? Y se lo voy a lanzar así, esto es una perla. ¿Sabe cuáles son los 7 atributos específicos del Espíritu de Dios? Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, revelación, temor de Dios y el Espíritu de Dios. Eso se le llama la plenitud del Espíritu de Dios. Entonces, si usted quiere inteligencia, sabiduría, consejo, entendimiento, revelación, Él es la fuente, no hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Dónde está eso? Isaías capítulo 11. Ahí lo va a encontrar. Hablando, eso es una profecía mesiánica. Habla de Cristo. Cuando Isaías profetiza de Cristo, le dice: y retoñará un vástago de la raíz de Isaí, padre de David. Y él tendrá espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento o revelación, espíritu de Dios y espíritu del temor de Dios, que es otra cosa. La iglesia tiene que aprender a vivir en el temor de Dios. Entonces, eso es la manifestación del Espíritu en las palabras, en la plenitud del Espíritu. Dios nos da de eso. Hay gente, por eso usted va a ver gente llena del Espíritu que son tremendos sabios, que son tremendos inteligentes, que tienen una palabra de consejo de Dios, que tienen una manifestación de poder, que tienen mucha revelación, mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque en ellos está el Espíritu de Dios. No porque ellos sean mismos unos espectaculares, no, porque en ellos está el Espíritu de Dios. Toda ciencia, toda inteligencia, toda sabiduría, todo poder. Y eso es lo que Dios nos quiere llenar a nosotros. Pero es que la iglesia en muchos aspectos no se lo ha creído. No se lo ha creído en muchos aspectos. Y en Él están todas las respuestas. Ok, voy a culminar. Voy a hablarle entonces, una vez entendiendo esto, quiero que se vaya a Isaías, capítulo 27.
le voy a hablar de un personaje que la Biblia lo llama como el Leviatán, que el Señor lo reprenda. La Biblia habla de un monstruo marino, de un dragón marino, de una serpiente tortuosa, le llama así, una cosa espeluznante, y le llama como el Leviatán, el dragón del mar. Y en la Biblia empieza a hacer una descripción de este principado demoníaco. Este personaje del que le voy a hablar es considerado como uno de los príncipes principales del infierno. Y en Isaías 27:1 dice así: aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortosa, y matará al dragón que vive en el mar. El Leviatán, o dice el Leviatán, significa monstruo marino. El Leviatán es un nombre que se le da al mismo Satanás en muchos aspectos, y a la vez es un principado demoníaco que quiere arrasar la gente, quiere arrasar la humanidad. ¿Dónde se identifica este demonio? Tremendamente, en esta ciudad de Valencia. Este demonio acampa a sus anchas. Es uno de los principados demoníacos que existe en esta ciudad. Por eso usted va a ver, las personas que llevan años en esta ciudad, en el evangelio, usted va a ver que los pastores están todos peleados contra todos. Todos contra todos. No hay ninguno que es raro los pastores que se den la mano. Es raro. ¿Sabe por qué? Porque el Leviatán los tiene a todos contra todos. Todos están tan orgullosos y encerrados en su orgullo que quieren sobresalir de los demás. Y que estas almas son mías. ¿Cuáles mías? Las ovejas son del Señor. ¿Cuáles mías? ¿Dónde dice eso? Y que estas almas son mías y que este local, mi iglesia, la iglesia como un local, mi iglesia más grande, y que yo quiero ser el más grande de Valencia, y que yo quiero ser... El Leviatán los tiene a todos contra todos. A todos contra todos. El Leviatán al gobierno valenciano. ¿Usted sabe por qué el gobierno valenciano se gastó y se endeudó en los remillones de euros para hacer el Museo de las Artes y las Ciencias y para hacer el edificio de la Feria de Muestras? Porque los gobernantes valencianos dijeron: nosotros no vamos a ser menos que Barcelona ni que Madrid, nosotros vamos a sobresalir sobre esta gente. Y se endeudaron e hicieron estas cosas para que Valencia como ciudad sobresaliera, o por lo menos fuera algo notorio dentro de la nación española. ¿Usted sabía eso? Ahí va, por eso. ¿Sabía que el Museo de las Artes y las Ciencias costó? ¿Usted sabe que la comunidad valenciana está endeudada en millones y millones, que todavía no ha podido pagar eso? Y la feria de... ¿Usted conoce la feria de muestras que está en Paterna? Que está como en una montaña, Paterna. Usted va y ve, conoce la feria de muestras y es algo espectacular. Y de ahí se ve Valencia. ¿Sí me entiende? La edificación es algo bonita, espectacular. Porque ellos querían ser iguales a Madrid, como la feria de muestras de Madrid o de Barcelona. Entonces, ¿desde dónde radicaba eso? Del orgullo. ¿Por qué se quieren separar los catalanes? Vamos a ir más allá. ¿Por qué los vascos y los catalanes se quieren separar? Por orgullo. Por orgullo. ¿Por qué España está dividida? Por orgullo, no por otra cosa. ¿Por qué hay que otra vez hacer elecciones y estos no se han puesto de acuerdo? Por orgullo, porque quieren estar ahí y chupar del bote. Ahí. Por eso. Es un principado que está en la nación. ¿Por qué España está dividida en todos los aspectos? Por orgullo. Estamos en la nación de España, pero España no es España. España es España a nivel cartográfico y gloria a Dios, pero España no está unida. Los catalanes contra los madrileños, los catalanes contra los valencianos contra los madrileños, los catalanes, y así, y todo el mundo está dándose con todos. En todos los aspectos. Cada comunidad autónoma hace lo que le da la gana. Usted estudia las comunidades autónomas de España. La comunidad valenciana tiene un presupuesto y tiene unas cosas, unas leyes para ellos. Madrid igual, Cataluña igual, y así, y todo es una división. ¿Por qué si es un mismo país? ¿Por qué no estamos unidos todos? ¿Por qué? Por orgullo. Por orgullo. Por orgullo. Ahí está el punto clave. Entonces, este personaje acampa sus hechos. Una vez el Señor me daba una visión en el mundo espiritual y yo veía esto, yo veía un dragón que andaba por la ciudad de Valencia,
y me lo mostraba en el antiguo cauce del río Turia, ¿vale? Todo lo que usted conoce como el río Turia, seco, lo que está seco, lo que hoy es parques bonitos, todo eso espectacular, eso era el antiguo cauce del río Turia. ¿Sabe qué pasaba con el río cuando llovía mucho en Valencia? Se salía y inundaba la ciudad y mucha gente moría. Era lo que aquí hubo una riada muy tremenda hace unos años. Entonces por eso Valencia decidió hacer algo que se llamó el Plan Sur, ¿ok? Quisieron desviar el río Turia para que no sucediera eso en la ciudad. Cuando Dios me mostraba la serpiente por el río. Usted va a ver lo que es el río y espiritualmente es guarida de drogadictos, de prostitutas, de homosexuales y de un montón de cosas. Usted en el río, usted anda por la noche, usted tiene ojos espirituales y usted no se imagina lo que se hace en el río por la noche. Usted no se imagina. Y es una ciudad de aguas. Y me mostraba este espíritu cómo navegaba. ¿Sabe cuál es el monumento en Valencia, en honor al río Turia? El que está en la Plaza de la Virgen, que es un hombre así acostado. Es que no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama eso, hermano? No, eso no es Neptuno. Hay un hombre así acostado en la Plaza de la Virgen. Hay un hombre acostado grande con 7 mujeres alrededor, con un jarroncito tirando agua. Ese es el monumento al río Turia. Dios me mostraba que eso era una analogía, el monumento a Leviatán. Al Leviatán. O sea, imagínense, son cosas. Esto es, hay que discernirlo. La Biblia dice que las cosas espirituales son reflejo de las cosas terrenales, son reflejo de las cosas espirituales. Eso lo dice en Hebreos capítulo 11:3. Entonces, muchas veces lo que usted ve en las ciudades perpetuado como arte, entre comillas, esculturas, usted está viendo manifestaciones demoníacas. Si no, entonces vaya a mirar el puente de las gárgolas. Ahí se lo dejo. Dios me ha mostrado demonios así igualitos, lo mismo que usted ve en el puente de la gárgola, lo mismo, demonios así, plagando en el mundo espiritual, plagando todas las cosas. O sea, imagínense, esto es algo bien tremendo. Mire lo que dice Job 41. Job 41, y con esto voy a culminar. En Job capítulo 41, el Señor empieza a hacerle una descripción detallada del Leviatán a Job. ¿Ok? Job tiene una conversación con Dios. Job estaba viviendo una situación muy difícil en su vida y eso le ayuda a tener un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, Dios le da una descripción muy detallada a Job del Leviatán. Le voy a mostrar varias cosas importantes. Dice, Dios le empieza haciendo preguntas a Job, mostrándole que Dios era soberano sobre Job y sobre todo. Le dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo, al monstruo marino? ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿Lo sujetarás con cuerda en su lengua? O sea, como queriéndole decir, tú no puedes hacer eso. Luego dice, ¿pondrás una soga en su nariz o perforarás su quijada con gancho? ¿Acaso te hará muchas súplicas o te hablará palabras sumisas? ¿Hará un pacto contigo? ¿Lo tomarás como siervo para siempre? ¿Jugarás con él como con un pájaro o lo atarás para tus doncellas? ¿Traficarán con él los comerciantes? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Podrás llenar su piel de arpones o de lanzas de pescar su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y no lo volverás a hacer. He aquí falsa es tu esperanza, con solo verlo serás derribado. Escuche, nadie hay tan audaz que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado algo para que yo lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. No dejaré de hablar de sus miembros y de su gran poder ni de su agraciada figura. ¿Quién lo desmenuzará de su armadura exterior? Está hablando del Leviatán, del dragón. Dice, ¿quién penetrará su doble malla? ¿Quién abrirá las puertas de sus fauces? O sea, de su boca. Alrededor de sus dientes hay terror. Sus fuertes escamas son su... ¿Qué dice ahí? Orgullo. Sus fuertes escamas son su orgullo. Cerradas como apretado sello.
La una está tan cerca de la otra que el aire no puede penetrar entre ellas. Unidas están una a la otra, se traban entre sí y no pueden separarse. Escuche, yo quiero hágame un paréntesis ahí un momento. Habla de las escamas del Leviatán y dice que están tan cerradas que ni el aire puede penetrar. O sea, el orgullo llega a ser a veces tan tosco, tan duro, que muchas veces se resiste a la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Eso es lo que quiere decir, por eso el aire no lo puede penetrar. Sigamos la escritura. Sus estornudos dan destellos de luz y sus ojos son como párpados de alba. De su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan. De sus narices sale humo, como de una olla que hierve sobre juncos encendidos. Su aliento se enciende sobre carbones y una llama sale de su boca. Llama, palabras impetuosas. La persona orgullosa arrasa con sus palabras, hiere. Esto es un sentido espiritual, no crea que esto es literal. Escuche, dice, en su cuello reside el poder. ¿Por qué dice en su cuello reside el poder? Un cuello erguido, ¿símbolo de qué? De altivez, de orgullo. Escuche, dice en su cuello, a ver, ¿dónde me quedé? 22, en su cuello reside el poder y salta el desaliento delante de él. Unidos están los pliegues de su carne, firmes están en él inamovibles. Su corazón es duro como piedra de molino. Tremendo esto. Cuando él se levanta, los poderosos tiemblan. A causa del estruendo quedan confundidos. La espada que lo alcance no puede prevalecer, ni la lanza, el dardo o la jabalina. Estima el hierro como paja, el bronce como madera carcomida. Imagínese lo fuerte que es. No lo hace huir la flecha. En hojarasca se convierte para las piedras de la honda. Como hojarasca son estiman las masas. Se ríe del blandir de la jabalina. Por debajo tiene como tiestos puntiagudos. Se extiende como trillo sobre el lodo. Hace hervir las profundidades como olla. Hace el mar como redoma de engüento. Detrás de sí hace brillar una estela. Se diría que el abismo es canoso. Nada en la tierra es semejante a él, que fue hecho sin temor. Verso 34. Desafía a todo ser altivo. Él, el Leviatán, es el rey de todos los hijos del orgullo o de los soberbios. Que el Señor los reprenda en el nombre del Señor Jesucristo. Este es este personaje. Y este es el que pone a la gente una contra de otra. Trae divisiones, trae divorcios, daña familias, daña matrimonios, daña la unidad del cuerpo de Cristo, lo arrasa todo. Ahora, yo sé que la descripción es una descripción bárbara de él. Está vencido, está a los pies de Cristo. Está vencido. No tiene nada que hacer con la iglesia que tiene el poder de Dios. No tiene nada que hacer. Pero hay que exponerlo y hay que sacarlo a la luz, a este demonio. Porque este es el que está haciendo estragos en muchos aspectos de nuestras vidas, en la iglesia. ¿Sabe por qué? Le voy a decir una cosa. Yo enseñaba esto en el grupo de liderazgo. Y una de las cosas que Dios está queriendo hacer, el mensaje de Dios para los próximos 10, 20 años, es la unidad en el espíritu para el cuerpo. Le voy a decir por qué. ¿Sabe cuál es el plan más específico de Satanás sobre la iglesia? La división a través del orgullo. Por eso la iglesia en las naciones, no toda, pero generalmente la iglesia se encuentra dividida. Por eso están unos contra otros. Cuando Dios nos llama es a ser un cuerpo, no divididos. Entonces por eso es que usted se da cuenta que el pastor aquel habla mal de aquel y no sé qué, no sé más, no sé menos, y le dice no vayan allá, usted es mío. Y un montón de cosas demoníacas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Entonces por eso nosotros tenemos que identificarlo. Y el Espíritu Santo me llevaba. La Biblia dice en Santiago 4, dice que Dios da gracia a los humildes y resiste los soberbios. Dice así. En Santiago 4:6 creo que es. Santiago 4:6 al 10. Escuche, ¿cómo soy libre de este espíritu? Tengo que arrepentirme. Lo primero que yo tengo que hacer es, Señor, te pido perdón por ser orgulloso.
Te pido perdón porque he sido orgulloso con esto, lo que el Dios le empieza a poner en su mente. Te pido perdón. Lo primero es arrepentimiento y lo segundo que tiene que hacer, renuncio a todo espíritu de Leviatán, a todo tentáculo de Leviatán en mi vida, a toda obra de las tinieblas en mi vida. Así vamos a ser libres. Ahora vamos a orar por eso. Pero el Espíritu Santo me llevaba a hacerme varias preguntas a mí. Y entonces yo las puse cuando estaba meditando en este tema. Por ejemplo, escuche, 10 preguntas le voy a hacer. ¿Se ha considerado mejor que otros? Número 1, síntoma de orgullo. Si su respuesta es sí, tiene orgullo. ¿Solo piensa en usted y en su propio beneficio? Si su respuesta es sí, tiene orgullo. ¿Ha tomado decisiones fuera de Dios? Si su respuesta es sí, tiene orgullo. ¿Ha menospreciado a los demás? Si su respuesta es sí, tiene orgullo. Es arrogante, es soberbio. ¿Ha exagerado en sus virtudes o sus dones? Si su respuesta es sí, tiene orgullo. ¿Siente celos de otra persona porque Dios lo usa o lo bendice o le da cosas? Si su respuesta es sí, tiene orgullo. ¿Se enfada porque los hermanos no lo llaman y dice, ay, es que me tienen que llamar, nadie me pone cuidado? Si su respuesta es sí, tiene orgullo. Una forma sutil de orgullo. Escuche bien. Yo sé que Dios le está hablando. ¿Cree que ya lo sabe todo? Si su respuesta es sí, tiene orgullo. Orgullo sutil. Hay tal cosa como un orgullo de sutileza, sutilmente. ¿Quiere destacar en frente de los demás? Si su respuesta es sí, tiene orgullo. ¿Quiere aparentar lo que no es o lo que no tiene frente a los demás? Si su respuesta es sí, tiene orgullo. Analícelo. Estos se llaman preguntas de autoexamen. El Señor me hablaba de esto. Preguntas de autoexamen por las cuales nosotros tenemos que sacarnos toda cosa fea. A lo mejor pueda que usted no sea un tremendo orgulloso, pero orgullo hay en diferentes niveles. Y tenemos que sacarnos eso de nuestro corazón. Por favor, me llevas para allá. Tenemos que sacarnos eso de nuestras vidas. Dios quiere hacernos libres de toda forma de orgullo. Dios quiere que nosotros sepamos que a Él valora la humildad, la sencillez de corazón en todos los aspectos. De que Él quiere que seamos libres de toda influencia demoníaca. ¿Por qué predico y por qué estoy enseñando eso? Al territorio nos encontramos. Nos encontramos en un territorio muy hostil a nivel espiritual. Nos encontramos en un territorio muy hostil y entonces necesitamos aprender las estrategias del infierno, o sea, discernirlas, entender cuáles son para que seamos libres y esto no dañe nuestras relaciones, no dañe nuestra fraternidad como hermanos, no dañe nuestros matrimonios, no dañe nuestras familias. Cuando alguien me hace daño o yo le hago daño a alguien, no espera que le pidan perdón, rebájese usted y pida perdón, aunque usted sea el dañado. Eso rompe el orgullo. Porque una forma sutil de orgullo es, no, él fue el que me hizo daño, él es el que me tiene que venir a pedir perdón a mí. Y eso es una forma sutil de orgullo. Tiene que demostrar que andamos en perdón, que andamos en amor para con nuestras familias, nuestros hermanos, nuestras familiares, en todos los aspectos. Entonces, Dios quiere sacar el orgullo de nuestro corazón, quiere trabajar nuestro carácter. A veces no nos damos cuenta y estamos ciegos por el orgullo. Tanto orgullo que hay. Ay, no, es que este hermano, esta hermana no me llama, nunca me llaman. Entonces yo me enfado con ellos. ¿Por qué? ¿Acaso tú eres el centro de atención? ¿Acaso tú eres el lucerito del universo? ¿Por qué? ¿Ve? Eso es una forma sutil de orgullo. No me invitaron allá. Me enfado con ellos. Deje de ser orgulloso. Muera el orgullo. Muera. Dios quiere que seamos libres. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Vamos a darle una patadita a este demonio.